durante los 10 años del FMLN se intentó hacerlo. Yo en varias ocasiones vi los intentos de hacer ese cambio, incluso con Alba Petróleos. Se esperaba que fuera como el brazo financiero que permitiera que nuevos actores entraran, ¿verdad?, a esos grupos en el poder y desplazara a otros, pero no se logró, no se logró. Y hubo un gran error, son los errores que no se deben repetir, porque yo creo que hacer toda esta historia no solamente es para saber, ¿verdad? Ay, miren cómo pasó, sino que es para no repetir los errores. Y uno de los grandes errores fue que los gobiernos del FMLN olvidaron que sus aliados naturales no era la oligarquía, no era tratar de quedar bien con la NEP, con la ASI, con la Cámara de Comercio o con la Cámara Americana de Comercio, con los quienes se reunían, no eran con esos, porque esos jamás, o con FUSADES, porque esa gente jamás, o con Gana, con el partido Gana, esa gente jamás de los jamases iba a estar por un proyecto económico y social popular que desmontara el neoliberalismo. Eso jamás iba a ser así, sino que iban a tratar de tal vez no de profundizarlo, pero sí de administrar el proyecto neoliberal. El aliado natural eran los sectores populares, eran los sectores de campesinos, eran los sectores de las organizaciones campesinas, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, eran las organizaciones de mujeres, las organizaciones de ambientalistas, los que trabajan por los derechos humanos, el foro de la salud, el foro, la mesa de mujeres rurales, la mesa por la alimentación digna, etcétera. Todo eso. Pero entonces el FMLN, en lugar de hacer alianzas con todas esas fuerzas sociales que podían darle la gobernabilidad y dar la lucha en la calle, que es donde lo da en los sectores, las fuerzas populares, donde dan la lucha. No la dan en las oficinas ni lo dan en los foros, en los hoteles donde se reúnen los grupos poderosos, sino que la gente se la da en la calle. Y entonces el FMLN empezó a separarse de los sectores populares, empezó a dividirlos y en eso se debilitó y empezó con proyectos como el Fomilenio con los Estados Unidos, y Estados Unidos, ¿qué le dijo con el Fomilenio? Si usted no me aprueba la ley de asocios público-privados, yo no le doy los fondos del Fomilenio. Y vino el señor Sánchez Serén y aprobó, después de decir que no iban a aprobar la ley de asocios público-privado, la aprobó. Se le detuvo porque esa lucha, eso no me va a quedar en la conciencia que no la di, porque yo sé lo que son los asocios público-privados. Es una forma de privatización. Es lo que están haciendo con los mercados municipales, que los han privatizado. Es lo que han hecho con la terminal de carga en el aeropuerto Monseñor Romero. Es como van a hacer el aeropuerto de Acajutla. Pero mire, el gobierno de Nuevas Ideas no ha tenido que aprobar esa ley, sino que ya el FMLN se la dejó aprobada, con que querían aprobar la ley de zonas económicas especiales, que son las ciudades charter o las ciudades modelo que tienen en Honduras y en Guatemala. Suerte que se les logró detener. No, porque yo recuerdo cuando llegó Óscar Ortiz con la luz estrella a la Asamblea Legislativa a entregar el proyecto de ley, y luego andaban en las organizaciones, en los asambleas en el interior del país, hablando de las maravillas que iban a pasar con las zonas económicas especiales, que son territorios gestionados por corporaciones privadas. Y yo, mire,
como yo era más joven en ese entonces y tenía más fuerza, más vigor, ¿verdad? Anduve foro que me invitaban, foro en el que andaba, mostrando la realidad de lo que eran las zonas económicas especiales y se pelearon conmigo, pues, y decían, pero es que ¿por qué Julia Evelyn? Hasta me filmaron una vez, recuerdo, y se lo pasaron allá a la luz estrella y me dijo Luz Estrella, pero ¿y por qué te opones al desarrollo del país? ¿Por qué haces? Es decir, ¿por qué? Porque empezaron a entrar al gobierno mucha gente que eran, que no representaban los intereses del pueblo, sino que representaban intereses de los sectores que estaban sentados en, ahí donde están los grupos de poder. Es decir, Entonces, que en este sentido, como decía Chafí, que entraron al sistema no para cambiarlo, sino para ser sino que parte de él. para adaptarse y le dieron oxígeno. Y así lo oxigenaron y quedaron, mire, si algo pasa, eso yo lo saco ¿cómo se llama? De Paulo Freire. Él dice que algunas veces los oprimidos se quedan como, ¿cómo le digo? Se quedan como impactados así, deslumbrados por los opresores y quieren ser como los opresores y terminan pareciéndose a los opresores. Ese es el problema, ese es el gran problema, que muchas veces así los oprimidos terminan pareciéndose a los opresores y actuando como los opresores y se olvidan de dónde vienen y por qué están en el poder. Están en el poder para cambiar las cosas, para transformarlas, para revolucionarlas, no para terminar siendo parte de lo mismo. Bueno, ya pasada esa página, lleguemos ahora. Entonces, finalmente, si el FMLN no hubiera actuado tan mal. Aquí dice Tirsa Canales, Tirsa aquí no dice, sigan, dice. ¿Cómo? O sea, que sigamos en la conversación. En la conversación, bueno, sí, ay, pero ya nos pasamos. Bueno, pero 15 minutos. Ya tenemos más de 200 personas conectadas. Sí, pero entonces, vaya, el FMLN, bueno, Arena hizo lo que tenía que hacer para sus grupos. Ellos, por eso ellos, claro que gobernaron bien. ¿Por qué gobernaron bien? Porque lograron fortalecer al sector, a un nuevo sector de la oligarquía. Desde el punto de vista de ellos, claro que gobernaron bien. ¿Me entiende? Desde el punto de, porque ellos no llegaron y ni nunca dijeron que iban a gobernar para los sectores populares. No, hombre, se los empobrecieron. Pero yo, ¿por qué? Porque nunca representaron al pueblo, ni lo siguen representando. ¿Verdad? Pero llegó el FMLN y gobernó mal. Yo lamento decirlo, pero gobernaron mal porque en lugar es cierto que bajó la pobreza, eso hay que reconocerlo, y yo lo reconozco gracias a los programas sociales, porque mucho del endeudamiento público que se realizó durante los dos gobiernos del FMLN estuvo destinado a programas sociales para mitigar los altos niveles de pobreza que existía, especialmente en las zonas rurales. Pero eso era mitigar, no era erradicar la pobreza. Y por eso, tan pronto esos programas sociales se eliminaron, volvió a subir la pobreza durante el gobierno del Partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Porque una cosa es mitigar la pobreza, ¿verdad? Y otra cosa es sentar bases para eliminarla. Pero yo lo reconozco que los programas sociales sí funcionaron para mantenerla, lograr bajar los índices de pobreza. Claro. Julia ¿verdad? Eso yo. Pero solo quiero. Sí. No, yo quiero pasar entonces a nuevas ideas, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, el FMLN gobernó mal porque tenía que gobernar para los sectores populares y terminó sin quererlo, porque aquí no bastan las buenas intenciones, sino que lo que importa son los resultados. Ya sea por acción o por omisión, terminó favoreciendo a los grupos del gran capital, es decir, a la oligarquía.
a la que está sentada ya, pero ya había empezado a través de sus alianzas con Alba Petróleos, a través de la alianza con Alba Petróleos, había comenzado a fortalecer a ciertos grupos que se morían, que durante 20 años estuvieron esperando entrar a la mesa de la oligarquía y hicieron lo que hasta se pusieron la camiseta del FMLN, se declararon de izquierda Izquierdas radical, radicales. radical, se tomaron fotos con los más radicales entre los radicales, lo fueron a hablar donde tenían que ir a hablar, se tomaron con fotos bueno, con todo el mundo, ¿verdad? Que tenían que tomárselas, ahí está la evidencia, ¿verdad? Porque lo que querían ellos era usar a ese partido para llegar a la presidencia, porque eso es lo que querían llegar, es a la presidencia, y desde ahí de la presidencia construir un proyecto económico personal de su familia. Por eso yo hablo siempre del clan Bukele, hermanos y compañía. Y la compañía son los Alume, los Safi y otros palestinos que rondan a su alrededor, ¿verdad? Ese grupo, ese clan de familias palestinas, ahora yo no sé si ya entraron, ya los permiten sentarse con la oligarquía, pero ya están en pleno proceso de acumulación de capital, ya lograron bastante acumulación de capital, al menos en términos de propiedades, tanto en el sector de inmobiliario, en el centro histórico, Aquí y ya en venimos otras partes, entrando, aquí ya venimos entrando a la al siguiente modelo pregunta, actual. que era el patrón de acumulación. Sí, ¿Cuál es el entonces ellos patrón de ya, acumulación de la familia Bukele sí, y el círculo oligárquico cercano? sí, entonces el círculo oligárquico, ahora ellos van a entrar, sí, van a entrar, ya empezaron a desplazar a ciertas familias. La primer grupo familiar que han desplazado es el grupo cristiano. Los han dejado, como dicen, y los han sacado con lo que llevaban puesto. Así lo sacaron. Y lo primero, que es el símbolo del despojo, ¿verdad? Y de la venganza, porque qué grupo tan vengativo. Pero así son, yo digo que casi deben ser los ricos, ¿verdad? No los alcanzamos a ver Bueno, nosotros, mire del lo que, pueblo no mire, mire lo que le hicieron a Enrique Álvarez Córdoba, siendo de eso sí, mismo, es ¿verdad? que O sea, es no, que no se perdonan, es que son mafias. no tuvieron piedad, No tuvieron piedad. Entonces, siendo lo de los grupos primero más que, sí, poderosos del país, porque Enrique sí, Álvarez Córdoba no era no, pues un claro, comido no de era, las cucas. no, entonces lo primero, la expropiación de la droguería Santa Lucía, porque eso era la piedra, así de, ¿cómo se llama? De lo que la piedra en el zapato que traían los Bukele. Eso era porque esa competencia no la quería. ¿Verdad? Entonces, y por cierto, la mamá de los señores Bukele está ahora en la junta directiva del Seguro Social. ¿Sabe usted eso? No, 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 Uh -huh. no, Pues no. ahí está la señora. Este es un tema un poquito escabroso, ¿verdad? Bueno, Marvin nos decía con esta visita que en Costa Rica se divulgó hace poco sobre quiénes fueron los invitados a la cena de lujo que les dieron en Costa Rica. Marvin Aguilar nos decía que la mamá de los Bukele estaba operando como una especie de primera dama de la República, ¿verdad? Porque a pesar de no tener un nombramiento oficial dentro del gobierno, andaba en actos oficiales, formaba parte del protocolo, formaba parte de de las todo. invitaciones. Ella es la gran matriarca. En los spots publicitarios siempre se le enfoca, ¿verdad? Saludando, caminando, opera como una primera dama, nos Es decía la Martín. matriarca. Es la matriarca. En este sentido, todo y ya con esto vamos aterrizando, Julia Evelyn, con todo esto del patrón de acumulación, todo lo que César Villalón a la ocasión anterior nos decía de que
ellos tenían registrado más o menos 12 sectores productivos en los que estaban los Bukeles al inicio de su mandato y que ellos habían identificado que se habían metido a 2 o 3 rubros más o menos, ¿verdad? Que era parte de, mencionaba ahí como que el sector inmobiliario y bueno. Sí, el sector, no, el sector inmobiliario es el principal. Para ellos el principal es el sector inmobiliario. Creo que es el donde más donde más le están apostando. También el tema ahora también de la producción ¿cómo se llama? De café de alto valor agregado, ¿verdad? Que es para eso es que se han hecho también cafetaleros, que era el gran sueño también de don Armando Bukele. El sector siempre de la droguería, de la producción y exportación y venta de medicamentos, pero sobre todo el inmobiliario, porque hacia ahí vamos, hacia sobre todo a una economía de servicios, a una economía de turismo. A eso es lo que vamos. Aquí Y también eso ha habido una uh-huh. recuperación, podríamos decir también, Julia Evelyn. Esto también tiene que ver con la recomposición del capital, porque en todo esto que es Subsidy 2, hay muchos grupos o algún grupo oligárquico que está relacionado con con recuperar alguna de esta tierra en el oriente del país, ¿verdad? No, Sobre todo claro, en el claro, sur, claro, ¿verdad? Ahí como que hay pero una sí, repartición del pastel también, ¿verdad? sí, exactamente, sí, pero volvemos a todo eso sector inmobiliario. Ellos lo que compran es tierra, lo compran, bueno, pero volviendo al patrón, o sea, ¿cuál es el modelo que ellos siguen yo a esto? Bueno, sigue siendo, como le decía, yo le llamo a esto el hiperneoliberalismo. Es decir, se arena, digamos, inauguró el neoliberalismo en El Salvador, que quiero definirlo porque muchas veces se dice que aquí hay gente que dice, no, sí que aquí nunca hubo neoliberalismo. Claro que es que el neoliberalismo hay que entenderlo como un paradigma para la elaboración de políticas públicas. No es el desaparecimiento del Estado, no es que hay que debilitar al Estado, no, sino que es usar al Estado, incluso hasta fortalecerlo, ¿verdad? Al Estado como un instrumento para debilitar lo que es público, como la salud pública, la educación pública, los servicios públicos, ¿verdad? Lo público, lo que es para el pueblo, ¿verdad? Lo público y fortalecer lo privado. Eso es el neoliberalismo. Un paradigma para elaborar políticas públicas, ¿verdad? Para fortalecer lo privado a costa del debilitamiento de lo público y de lo comunitario. Eso es el neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo muta, no es algo que permanece estático en el tiempo, sino que va sufriendo transformaciones a medida que la sociedad se transforma y que la economía, el capitalismo a nivel global también se va transformando.